El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a un punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. La rebelión del impío dice en el interior de mi corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso se lisonjea en sus propios ojos, para no hallar su iniquidad, para aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sabio, de hacer el bien. Salmos 36, versículos del 1 al 3. Apreciado auditor, si usted nos ha acompañado en anteriores audiciones de nuestro programa, en el que venimos sistemáticamente meditando en el libro de los Salmos, estará de acuerdo con nosotros en que podemos observar una constante, sobre todo en los Salmos de David. Hoy estaremos reflexionando, por ejemplo, en el Salmo 36, y esa constante se reitera. Se trata del contrapunto
entre el bien y el mal, entre los impíos y los justificados, entre la verdad y la mentira, entre el mal natural del hombre y la misericordia intrínseca de Dios. Siempre notamos ese contrapunto. Es aquello que dentro del conocimiento humano, aquellas disciplinas propias del pensamiento secular que abordan cuestiones como el lenguaje y el poder, denominan el binario. El binario. ¿Ha oído usted hablar de esto antes? Sin duda que para los hijos de Dios, las Sagradas Escrituras nos recuerdan siempre este principio: lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, arriba, abajo, lo celestial, el infierno, la vida, la muerte, en fin. Si usted es alguien despierto, uno que escucha las noticias del acontecer de nuestro tiempo con un espíritu atento, sabrá también que este principio del binario, esta distinción del bien y del mal, de lo blanco y lo negro, está siendo fuertemente atacada, metida debajo de la alfombra de las conversaciones públicas, y en su lugar, en la mesita de centro, podríamos decir, de la sala de estar, está la variedad de colores, la diversidad, la, comillas, multiplicidad de verdades, todas ellas tan numerosas y variadas como personas hay en el mundo. ¿Para qué está ocurriendo todo esto, finalmente? Para la anulación del principio de la verdad y del principio de la justicia de Dios, que es binaria. Todos compareceremos ante Dios, como nos recuerda 2 Corintios 5:10, que nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en ese escenario quedará comprobada la falsa existencia de múltiples verdades, como se preconiza hoy en día, puesto que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, como está declarado en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Apreciado auditor, le invitamos por los próximos minutos a escuchar la lectura del Salmo 36, luego una meditación devocional sobre la naturaleza del pecado humano, y culminaremos en nuestra segunda parte con el comentario bíblico de nuestro hermano en Cristo y doctor Luis Carballosa sobre este mismo Salmo 36. Que nuestro programa de hoy sea de la mayor bendición para su alma. El libro de los Salmos. Salmo 36. Al músico principal, Salmo de David, siervo del Señor. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad piensa sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Embriagarse han de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí pie de soberbia, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los obradores de iniquidad, fueron reempujados y no pudieron levantarse.
maldades y me brinda su favor, quien sana mis dolencias y me libra de temor, quien pastorea mi alma con su gran amor, es mi Señor, mi Cristo, a quien alabo. Satisface a toda alma en aflicción, quien brinda su justicia al que padece opresión, quien trata el alma frágil en su compasión, es mi Señor, mi Cristo, a quien alabo. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Naturaleza del pecado. Por Flora Vargas Guerrero, miembro de la Primera Iglesia Metodista Independiente de Santiago de Chile. Lectura bíblica. Romanos, capítulo 3, de los versículos 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Texto bíblico. Santiago capítulo 4, versículo 17. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Recuerdo cuando era niña que vivíamos en Curicó y mi padre tenía un perro muy bravo llamado Ronda, que siempre estaba amarrado. Mis padres tuvieron que viajar a Santiago y pidieron a una amiga que nos acompañara mientras ellos estarían ausentes. Esa amiga se llamaba Dorila y vino a la casa con su perrito regalón llamado Fabito. Nuestro perro Ronda lo había visto todo el día. Estaba loco para que yo lo soltara. Cuando llegó la noche, lo solté y de un empujón abrió la puerta, tomó a Fabito y se metió debajo de la cama, sacudiéndolo cuanto quiso. Al otro día por la mañana, la señora Dorila tomó su perrito y se fue. Quedé solamente con mis hermanos y mi abuelita que era ciega. Solo entonces yo me di cuenta del pecado que había en mí, porque no hice nada para evitar el incidente doloroso para la señora Dorila. La palabra pecado es una de las palabras más importantes en la vida del hombre, porque nacemos con su sello. La podríamos definir como un acto de desobediencia, de orgullo, de rebelión contra Dios, lo que nos separa totalmente de su lado. Todos los seres humanos pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado se extiende a través de toda nuestra vida,
y se manifiesta de distintas formas. Puede ser de acción, de omisión o solo de pensamiento. La epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 17, señala: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios quiere que no pequemos, pues nos trae grandes y amargas consecuencias que no nos afectan solo a nosotros, sino también a los demás, como lo fue a la señora Dorila en mi ilustración. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te rogamos que perdones nuestros pecados. Ayúdanos a corregirlos y a huir de ellos. Por Cristo Jesús. Amén. Así como pecado es una de las palabras más importantes en nuestras vidas, tenemos la salida con otra más importante aún: salvación, que es por la gracia de Dios. Acudamos a Cristo para recibir su perdón. La Biblia es un libro extraordinario. Nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Nos habla de su existencia eterna. Él es el Dios creador de todas las cosas y Él es el creador del hombre. Dios es santo y justo y misericordioso y clemente y compasivo. Él es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente, está en la plenitud de su ser en cada sitio del universo. Es el autor de un plan perfecto, un plan que Él diseñó en la eternidad. Su plan tiene por objetivo manifestar su gloria eterna, esa gloria suya que siempre ha existido. Dios quiso manifestarla dentro del tiempo, dentro de la historia y en medio de los hombres. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según su diseño y con características similares a las de Dios. Pero el hombre que Dios creó se rebeló contra su creador. Eso no fue un accidente, eso es parte del plan mismo de Dios. Soy Luis Carballosa y hoy quiero comentar con vosotros las enseñanzas del Salmo 36. Este salmo comienza con la palabra oráculo. Oráculo es una expresión, una palabra del mismo Dios. Cuando Dios habla, ese es su oráculo. De manera que en este salmo vamos a considerar el oráculo de Dios, la palabra de Dios. Y Dios dice en el Salmo 36, versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón. Fijaos que es como si la iniquidad tomase forma de persona, se personificase, y esa iniquidad habla, la iniquidad del impío, el que ha alzado su puño hacia Dios repudiando a su Creador. La iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El impío no teme a Dios, más bien desafía a Dios.
Eso fue lo que hizo Caín en el principio. Y eso fue lo que hizo la sociedad de los días de Noé, aquellos que perecieron en el diluvio. Eso fue lo que hizo también la sociedad allí en la Torre de Babel y los habitantes de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, esas 4 ciudades que Dios destruyó de manera fulminante. Y dice el Salmo que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la manera como el hombre pecador demuestra que no hay temor de Dios. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. Es decir, habla bien de sí, se da golpe de pecho, se exalta por encima de todo lo que existe. Delante de sus propios ojos, el hombre se considera a sí mismo como el no va más, como lo más grande. Se lisonjea de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Porque el hombre se considera a sí mismo igual que Dios, a la par que Dios, y muchas veces por encima de Dios. Las palabras de su boca no son para alabar a Dios, sino para ofender a Dios. Por eso es que las palabras de su boca son iniquidad y fraude, dice el versículo 3. El hombre, por causa del pecado, se ha enloquecido, ha dejado de ser cuerdo, es decir, sensato, estar en sus propios sentidos. Y dice que no solo ha dejado de ser cuerdo, sino también de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Así describe la Biblia la condición del ser humano. Posteriormente el apóstol Pablo lo va a explicar allí en la carta a los romanos, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el mismo apóstol dice que la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios, por el contrario, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, en contraste con eso que se nos dice allí, en los versículos 1 al 4, ese oráculo donde la iniquidad habla y describe la situación del hombre en su pecado, en su corrupción, en su rebeldía, en su guerra contra Dios. El Salmo ahora va a hablar de Jehová Dios. ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y dice el versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Su misericordia es su bondad, es su amor leal, su amor fiel. Eso que he mencionado tantas veces ya en nuestro estudio de Salmos, el Emet de Dios, el Gesed de Dios, su bondad, su amor invariable. Y dice ahí Jehová hasta los cielos. Hasta lo más alto, hasta lo más sublime, llega tu misericordia. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, dice Jeremías, porque grande es la fidelidad de Dios. Y dice el salmista aquí, David, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios se extiende de un extremo al otro del universo. De manera que Dios es misericordioso, es fiel. Versículo 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios. Dios es un Dios justo. Dios practica la justicia y es esa justicia la que trae a nosotros perdón y salvación. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas.
Dios ha mostrado su justicia, su misericordia, su fidelidad al hombre y a todas las demás criaturas. David continúa diciendo, versículo 7, «Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia». Esa capacidad de Dios, ese atributo de Dios de no darnos lo que merecemos, esa es su misericordia. Él no nos da conforme a nuestros pecados, a nuestras rebeliones y a nuestras iniquidades. Él nos da conforme a su misericordia, conforme a su amor leal. Pero debo advertir, querido escuchante, que viene el día cuando toda la humanidad tendrá que comparecer delante del tribunal de Dios. Los que han puesto su fe y su confianza en Cristo comparecerán delante del tribunal de Cristo, no para ser juzgados ellos, sino sus obras. Pero los que mueren sin fe, sin Dios, sin esperanza, tendrán que comparecer delante del gran trono blanco, delante del juicio final. Y dice aquí el Salmo, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? Ampárate bajo la sombra de las alas de Dios. Y añade David, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, de las bendiciones de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Cristo dijo, yo soy el agua de vida, el que viene a mí no tendrá sed jamás. Y en el Apocalipsis capítulo 22 dice, si alguno tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ese manantial de la vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y añade David al final del versículo 9, en tu luz veremos la luz. No solo nos da el agua de vida, no solo satisface nuestra sed, sino que no nos permite andar en tinieblas. Cristo dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Esa era la petición de David, estar firme en Dios, estar descansado en Dios, estar confiado en Dios. Tú y yo tenemos también ese privilegio y esa oportunidad de descansar en Dios. El Salmo termina con esta tremenda declaración. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Dios no va a permitir que los hacedores de iniquidad perduren. Fueron derribados y no podrán levantarse. Solo podrán levantarse aquellos que ponen su fe y su confianza en Cristo Jesús. Tremendo salmo, tremendo oráculo este. Versículos del 1 al 4 habla de la condición del hombre en su estado rebelde y contumaz y de enemistad contra Dios. Y en los versículos 5 al 12 habla de la misericordia, de la fidelidad, de la justicia, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios y del hecho de que Dios suple las necesidades espirituales y también, ¿por qué no?, las necesidades físicas de todo aquel que pone su confianza
y su fe en Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, ven a Cristo ahora mismo para que Él te dé el regalo de la vida eterna y te sostenga con su diestra poderosa. Él es el Dios soberano. Confía en Él ahora mismo. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.